Ponemos en consideración, en general, los dictámenes de A los señores diputados, silencio. 133 votos afirmativos, 108 votos negativos. Resulta afirmativos. ¿Cómo va? Aquí estamos, de cara al pueblo, la casa de la política, el templo de las leyes. Leo textual, ley del proyecto conocido como Argentina Digital. Un proyecto que ha ido y venido con debates interesantes, muy interesantes. Y me parece que nuestro espacio, junto con vos y con los colegas, vamos a pensarla en voz alta. Y él es Gabriel Suet. Hola Gabriel, muchísimas gracias. Y él es José Manuel, don Peláez Garrido, Cadena Eco. Hola, ¿cómo va? Él es Pablo Riveros. Muchísimas gracias. Si yo tengo que pensar en este proyecto que se sancionó, ¿por dónde tengo que empezar o empiezo por el final? A ver, dígame. Bueno, se puede empezar por lo que fue la discusión parlamentaria. Me interesa y mucho. Oficialismo, oposición. El eje de la discusión, más allá de lo que diga el texto del proyecto, fue si esta es una iniciativa que favorece o no los monopolios a las telefónicas. Mire usted. Por ahí vino el debate. Por ahí vino el debate. Sí. Muchos se levantaron y se fueron. Bueno, la oposición rechazó en su conjunto, todas las bancadas rechazaron. Estas cosas, digo, ¿estas leyes se debaten en comisión? Sí, esta iniciativa en particular tuvo mucho debate en el Senado. Se hicieron muchas audiencias con especialistas en el tema, con empresarios grandes, chicos. La verdad que hubo una pluralidad de voces, al menos en el Senado, no así en la Cámara de Diputados. ¿Usted cómo lo vio, don Pablo? Bien, yo atendería dos puntos principales para comenzar, que serían, porque ya apuntaron ellos algo muy bien. Por un lado, la rueda de intereses que se juega y se conjuga en este tipo de discusión, que no es solo la política. No es solo la política. Claro. Y el segundo punto, que a mí siempre me interesa en una normativa, cuando recién se aprueba, y para dar un principio de crédito, y el tiempo me dirá qué es lo que viene después, es el espíritu que encierra la misma. ¿Sí? Nos está hablando de una igualdad, de una superación en cuanto al respaldo de la libre expresión, nos está hablando de terminar con ciertos monopolios que quedan dudas, como él explicaba, si se termina o no se termina y hasta qué punto respalda la nación o el gobierno, ¿sí?, para que estas cosas se cumplan. Se habla de que se termina el dígito del mercado nacional, será una sola tarifa en ese plazo, que se aumenta la calidad de las cosas, que las telefónicas van a poder acceder al sistema de videocable pero no al video satelital. Bueno, hay una serie de conjugaciones que por sobre todo en el espíritu del proyecto tiende a terminar con ciertos abusos que no son ciertos, sino que más de cierto en cuanto a verdad, pero más de cierto en cuanto a la cantidad de los abusos y a la forma tan desproporcionada en que se han llevado siempre adelante y se siguen llevando en la actualidad, que recaen primero por el bolsillo y terminan en la dignidad de la persona. ¿Cómo se manejó el negocio hasta aquí? Hasta llegar al Parlamento y discutir esta nueva ley. Bueno, hasta el momento era un mercado que no estaba bien regulado. Hoy en día el 85% del mercado de lo que son las tecnologías de la información y las comunicaciones está en manos de 4 empresas solamente, 85%. Todas conocidas. Así Todas que conocidas. no estaba en debate si hacía falta una nueva regulación. Todos acordaban en que hacía falta una nueva ley. La anterior es del año 72, pese a que tuvo algunas modificaciones en el medio por decreto. Hubo algún salto tecnológico, ¿no? Claro, primero fue una ley de la dictadura. Nada más ni nada menos. En segundo Estamos lugar, hablando claro, del último tramo de Lanús. claro, no contemplaba internet y la telefonía celular. Claro, El cambio exacto. tecnológico es abismal para ellos. Abismal. Hoy en día era necesaria y eso Cuando se debaten este tipo de historias, hay intereses nacionales, más allá de los intereses particulares, empresarios y políticos. ¿Prevalece el interés nacional? Sí, y aparte una cosa, prevalece todo tipo de interés, porque el interés obviamente nace en el hombre. Y el hombre, por lo general, primero apunta a la verja propia, antes que a la verja del vecino. ¿Siempre es así? Casi ¿Incluso siempre. en esta casa? Incluso en esta casa, en mi manera de verlo. ¿Cómo lo vio usted? No, ¿Cómo lo son palpitó? Mira, son opiniones, A ver. pero yo creo que
hay pocos, quizás, no podría decirte un porcentaje, pero no sé qué porcentaje de los diputados conocía realmente en profundidad el proyecto. Es un tema muy complejo, mal explicado desde el gobierno, desde el oficialismo, porque es un tema que muy pocos manejan. ¿Cuál es el eje central del proyecto? Que las redes que servían para llevar a los hogares estos servicios, hoy están en manos de las empresas que las instalaron. En su mayoría empresas grandes, Telefónica, Cablevisión, por ejemplo. ¿Qué se decide con este proyecto? Que las redes... ¿Abre el juego a las cooperativas, por ejemplo? Sí. Ahí va. Claro, una pyme, una cooperativa puede llegar a cualquier lugar del país. Qué bueno. Por más que no tenga la infraestructura. Buenísimo. Igual, a mí lo que me parece muy importante es que al declararse servicio público todo lo que es la cuestión de las TICs, digamos, Sí. Significa que el Estado no puede hacerse el desentendido y dejar en manos del mercado todo lo que sea su desarrollo. Claro. Se establece una política de Estado y es claro. Me parece que, planteado por los colegas, sería bueno escuchar el debate. ¿Cómo fue y volvió? Vamos a verlo, a ver. ¿Qué objetivos tenemos? Tenemos como objetivo universalizar el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación. Nuestro modelo de inclusión social hoy va por la inclusión digital. Tenemos que seguir abriendo caminos para la participación y la libre expresión y la mayor transparencia institucional en la administración pública y desarrollar la industria TIC en un marco de competencia, pero protegiendo a las pymes, a las cooperativas, a las mutuales, a las redes comunitarias. Nosotros creemos que los bienes y los servicios digitales deben ser asequibles para el conjunto de la población, pero también para las empresas y particularmente para las pymes, en condiciones de igualdad, de continuidad, de regularidad, con parámetros de calidad y a un precio justo y razonable. Tenemos como objetivo que las tecnologías digitales deban estar desplegadas a lo largo y a lo ancho del territorio nacional y que la accesibilidad deba ser provista a través de una red que conecte redes públicas y privadas, fijas y móviles y que alcance a todos los argentinos. Y en donde todos los servicios convergentemente lleguen como único acceso a cada hogar. Y que dichas redes deben proporcionar suficiente capacidad de transporte para entregar un volumen creciente de contenidos y servicios a velocidades de acceso que permitan su uso efectivo. Estos objetivos, señora Presidenta, nosotros los hemos desarrollado a través de algunos principios que mueven nuestro accionar. Creemos que las TIC deben ser de interés público y además que las comunicaciones y las telecomunicaciones deben ser un derecho humano. Pretendemos sostener la soberanía en telecomunicaciones con independencia tecnológica y con una concepción federal. Excluir cualquier tipo de regulación de contenidos, cualquier fuera su medio de transmisión, y garantizar la neutralidad de las redes. Creemos en la inviolabilidad de las comunicaciones y su privacidad. Y también reafirmamos nuestra convicción del rol del Estado como planificador. ¿Para qué estamos discutiendo esta ley? Estamos discutiendo esta ley porque tenemos una ley vieja del año 72, época en la cual ni el Internet ni los celulares existían, y por lo tanto es lógico actualizar la norma con la que regulemos esta actividad. La verdad es que lo que tenemos hoy es una regulación fragmentaria, débil, por decreto, que además, por lo que estoy diciendo, permite el funcionamiento permanente de los oligopolios que hacen abuso de posición dominante. Ahora, ¿qué pasó en los últimos tiempos?
pasó que mientras la telefonía fija entre el 2001 y el 2011 creció de 8 millones de aparatos a 9.600.000 aparatos, un crecimiento del 18%, las líneas móviles crecieron de 6 millones de líneas a 56 millones, es decir, 731% crecieron. Es decir, estamos necesitando una norma que regule la telefonía móvil y el acceso a Internet, porque este mercado es una joda. Hacen lo que se les canta, no tienen regulación de ningún tipo y hacen abuso de posición dominante de manera permanente. En realidad, la ley que hoy tenemos, la del 72, establece como servicio público lo que ya no tiene relevancia, que es la telefonía fija. Y en realidad, lo que nosotros deberíamos estar haciendo hoy, el objetivo de una sanción, de una norma de esta naturaleza, es definir como servicio público la telefonía móvil y el acceso a Internet. Y en segundo lugar, asumir que los sujetos que tenemos que regular para resolver el tema de este mercado son las telefónicas. Esos son los dos objetivos por los cuales tiene sentido avanzar en una norma de este tipo. Bueno, aquí venimos y ahí estamos, cada uno con su decir y cada uno con su historia. ¿Formaron parte del trabajo de las comisiones? ¿Vieron lo que se discutió? Sí. Sí, acá en Diputados el debate fue muy breve. Se discutió en una sola reunión, donde estuvo el secretario de Comunicaciones, Norberto Werner. Pasa habitualmente que cuando una ley ya fue un proyecto, llega todo el recorrido, claro, ya fue discutido en el Senado, con 40 modificaciones en el Senado, a instancias de senadores de la oposición y también del oficialismo, cuando llega a Diputados, la mayoría del Frente para la Victoria ya tiene la decisión política tomada de no aceptar cambios, porque eso sí no implicaría que la norma volviera al Senado y se retrasara su aprobación. ¿Usted cómo lo vio eso? Y así hubieron quejas en lo que él dice, que está bien visto, hubieron quejas como por ejemplo la de Margarita Stolbizer, que sostenía que no se cumplía con lo que marca el reglamento de lo que debe ser la actuación de la Cámara Revisora en cuanto a ese tipo de modificaciones para que no retardara, porque aparte la presión gubernamental era que este año debía quedar definido. Cuando se lee servicio público en competencia, ¿qué significa eso? Bueno, significa que es una cuestión que se define como una cuestión de Estado, que el Estado no puede desentenderse y eso habilita otras cosas. Por ejemplo, que el Estado pueda regular algunas tarifas, otras no, pero digamos... ¿Eso evitaría abusos, monopolios? Y si el Estado actúa como debe, con las herramientas que tiene, sí, lo evitaría en una gran medida, ¿no? Y si la competencia se da no en el marco de los beneficios subsidiarios y se da en el marco del verdadero desarrollo de cada empresa, entonces el beneficiario, digamos así, el consumidor, se va a ver muy bien provisto de muy buena técnica y de mejor calidad. ¿Argentina en qué estado de digitalización está? Está bastante avanzado respecto Bastante avanzado de otros países de la región. Sí. Me gustaría agregar algo respecto de lo que claro, hablaban recién. En muchas leyes el resultado final depende de su aplicación, de su reglamentación y de cómo sea aplicada finalmente. En el texto frío hay discusiones que se terminan en un punto muerto porque finalmente la oposición desconfía de las intenciones del gobierno, de cómo va a aplicar el gobierno esa norma que se está aprobando, y el oficialismo confía en cómo la va a aplicar el gobierno. Entonces claro, llega un punto muerto en la discusión. Esto lo van a usar para beneficiar a las telefónicas, dice la oposición. El oficialismo dice no, al contrario, esto va a ser usado para generar más competencias y abrir el mercado a las pymes, a las cooperativas, a las mutuales. Sí. En este momento no se puede saber. ¿Y el periodista qué cuenta? Hay algo interesante, que ¿por qué se dice que va a beneficiar a las telefónicas? Porque les permite brindar servicios audiovisuales, algo que no habilita la ley de medios. Bueno, ahora les permite, pero excepto de la televisión satelital no se puede. Es decir, amplía el mercado de televisión por cable. Claro. Y esta competencia, bueno, podría hacer que haya mejores servicios y precios más competitivos. ¿Tenés una opinión sobre eso? Sí. ¿Tenés una opinión sobre eso? Sobre lo que acaba de decir él, lo comparto. Lo comparto en el sentido genérico. Conceptual. ¿sí? Conceptual.
Pero también quería apuntar algo sobre lo que él hablaba en cuanto a las posiciones. Está bien, dentro de todo, dentro del juego político, que la oposición tenga su cierta desconfianza y el oficialismo su cierta seguridad como autores del proyecto. Lo que yo no estoy de acuerdo cuando alguien de la oposición señala probables deficiencias en el futuro del proyecto, acusando que no es lo mismo cuando se dice ustedes porque ya deben de tener el clientelismo. No, si yo digo esto es porque debo saber que algo sucede, y si debo saber que algo sucede, y más como legislador debiera denunciarlo. ¿Pasan estas cosas? Sí, por supuesto, siempre hay desconfianzas, pero... Está en el texto. Está en el texto. Mira, se dio, por ejemplo, en la discusión sobre la estatización de YPF, Sí. que la oposición decía que el oficialismo lo iba a usar como una caja y como un lugar de ingreso de militantes. Hoy en día la oposición reconoce la buena gestión de YPF. Claro. Contracara tenés Aerolíneas Argentinas. Toda la oposición critica cómo el gobierno manejó las aerolíneas estatal. O sea, a veces la discusión se agota en cuanto al texto de un proyecto y el resultado se ve 2 o 3 años después. Es una buena oportunidad para ser testigos de esos debates. Acompáñame, vamos a ser atentos. ¿Quién de este recinto se encuentra satisfecho con lo que paga y recibe por parte de las empresas de telefonía fija y de celulares? ¿Alguien puede decir, alguien puede estar satisfecho, alguien puede creer que con esta ley nosotros vamos a solucionar esos problemas? Lamentablemente que esto no es así, porque nuestro bloque habló y reclamó en todos los foros posibles de transformar el servicio de celulares en servicio público y equipararlo a la telefonía fija. Ahora este proyecto modifica peligrosamente las reglas de juego para toda la población. Va a permitir negocios millonarios para los amigos y se erige como juez y parte por un lado y como regulador y controlador de las reglas del juego de las telecomunicaciones. Esta ley, señora Presidenta, va a generar permanentes conflictos judiciales y esto es lo que a nosotros nos preocupa. Y cuando vemos que se tendría que haber debatido y estudiado pormenorizadamente el tema del ingreso de las telefónicas al mercado audiovisual, creemos que el ingreso de las prestadoras históricas en los servicios de comunicación audiovisual favorece la competencia desleal y es absolutamente limitativo del derecho humano a la información. La ley comienza en su artículo primero declarando de interés público el desarrollo y la regulación de las tecnologías de la información, las comunicaciones y sus recursos asociados, los TICs, para utilizar la terminología más común, estableciendo la completa neutralidad de las redes con la finalidad de posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes de nuestro país a estos servicios en condiciones sociales y geográficas equitativas con altos parámetros de calidad. Esto es un cambio fundamental, dice la ley. Además que se busca garantizar el derecho humano a las comunicaciones. Me parece una definición trascendente y que tiene como objeto consolidar el rol del Estado como planificador en un área de esta importancia. En el artículo segundo se establecen los objetivos generales de la ley. Expresa textualmente, y lo voy a leer textualmente porque esto tiene que ver con las cosas que vengo escuchando de distintas intervenciones. En la ejecución de la presente ley se garantizará el desarrollo de las economías regionales, procurando el fortalecimiento de los actores locales existentes, tales como cooperativas, entidades sin fines de lucro y pymes, propendiendo a la generación de nuevos actores que en forma individual o colectiva garanticen la prestación de los servicios de TICs. Es decir, parece un cambio fundamental respecto a lo que tenemos hoy, que como dijo hace un ratito
algún legislador, estamos hablando de una ley del año 72, la que está vigente, modificada a través de un decreto del año 2000, que tanto una como otra estaban basadas en las ideas de libre acceso al mercado, la ausencia de intervención del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el régimen jurídico de la desregulación, ese que se comenzó a instalar en la Argentina a partir de los golpes de Estado y que se consolidó en los 90. Y ahí estamos escuchando cómo algunos piensan que se puede universalizar. Bueno, por eso este proyecto que ya es ley de la Argentina Digital. Y cuando van sacando conclusiones desde su lugar de trabajo, porque ustedes tienen que contárselo a los demás, que cuando todo terminó, ¿qué pensaste? Yo pienso que espero que la ley en su aplicación cumpla con el objetivo proclamado. Esto es que se desconcentre el mercado, que se desconcentre y haya realmente más competencia y termine siendo un beneficio para los usuarios. Desde el texto de la ley eso se proclama, hay que ver si desde su aplicación se termina cumpliendo. Claro, ¿y vos? Es que en definitiva, si uno va a hablar sobre algo que recién se va a poner en marcha, es imposible no reiterar este tipo de conceptos, claro, porque uno le tiene que dar lugar al tiempo y a las cosas. Esperemos que no tengamos que rectificarnos mañana, cada uno desde su posición, y que la ley no haya podido cumplir con los objetivos marcados. Pero yo en este momento, yo le tengo fe. Es más, quiero tenerle fe. Quiero que esto realmente, voy a usar ese término, se desconcentre y que avance en calidad y en libertad. Qué cosa la concentración, ¿no? Porque tiene esto mucho que ver con el acto individual del hombre. Ah, ¿por qué? Es interesante cómo lo Y miras. para mí tiene mucho que ver porque es el manejo de las expresiones. Las expresiones provienen de las ideas y de los deseos de cada ser humano. Y después hay que saber acumularlo en el conjunto de la sociedad, que a la vista está, nunca resultó fácil, ¿sí? Bueno, yo creo que es un avance con respecto a lo que había, que espero que modifique y que le llegue a toda la vida de los argentinos y que se tengan en cuenta algunas cosas que quedaron pendientes, como por ejemplo la telefonía celular, ¿no? Que es donde Bueno, en más las fallas últimas hay. semanas usted vio lo que pasó con una de las compañías que tuvo que salir a perdón, hasta incluso una solicitada. Claro, lo curioso, fíjese, es que el día que se sancionó en la Cámara de Diputados la ley, hubo un problema con una de las principales compañías. Sí, a eso me refiero. A eso me refiero. No es casualidad tampoco. Yo digo, se habla y se trabaja todo el tiempo en la inclusión social. ¿Esto se llama inclusión digital también? Sí, es la idea. Es la idea, este servicio... inclusión digital, que nadie se quede afuera. Bueno, eso es parte general del fundamento que da los autores del proyecto. Más allá, fue primero inclusión social, dijeron. Si no me equivoco, el presidente de la comisión, ¿sí?, dijo anoche, como es en el momento en que se trató del tema, aquí, primero fue la inclusión social, ahora es la inclusión digital. Claro. ¿Cómo podés quedar afuera, no? ¿Cómo se concreta esto? A ver. Se elimina la larga distancia, por lo cual se elimina una llamada que es más cara, el concepto de neutralidad de la red, para que no se tenga que pagar más para acceder a un mejor servicio, y que el Estado planifique inversiones del sector privado. Son cosas chiquitas que van agregando y bueno. Si el poder del Estado vuelca a las empresas y a las futuras empresas que se agreguen, que no sean siempre las vuelca a que estén obligadas y no le quede otro camino más que competir en desarrollo tecnológico, van a brindar un mucho mejor servicio y se va a cumplir el espíritu de la ley. ¿Tu conclusión? Sí, que tiene que ver esto también con un Estado más presente, un nuevo paradigma en el que, como decía Pablo hace un rato, el Estado ya no lo deja todo librado al mercado, sino que tiene en cuenta que la inclusión digital es parte de la inclusión en general y que para eso tiene que haber un Estado regulador y que no se puede dejar en manos del lucro de las empresas. Esperemos que finalmente ese objetivo se lleve a la práctica. De cara al pueblo, y usted fue testigo aquí en el canal de televisión de la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta cualquier momento. Gracias. Se va a votar en general el dictamen de mayoría de la Comisión de Comunicaciones e Informática, recaído en el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, por el cual se declara de interés público
Silencio, diputado. Diputado Base, diputado Giubergia, por favor. Por el cual se declara de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados. Orden del día 1626. Hay un solo diputado sin identificarse, está todo identificado. Tiempo. Silencio, por favor, señores diputados. ...131 votos afirmativos, 97 votos negativos.